Gustavo, ¿Qué tal? mejor ahora que te veo. Bueno, ¿Para qué sirve la terapia en tu forma de ver las cosas? ¿para qué sirve la terapia? Bueno, la terapia, tengo entendido que hay diferentes tipos de terapias. Es decir, por ejemplo, las terapias, podemos decir quitar las terapias quirúrgicas o psicológicas. Una intervención médica, por ejemplo, o en la parte psicológica tenemos, por ejemplo, infinidades. El terapeuta en el área cognitiva, en el área evolutiva, asociativa, cognitiva, conductual. Tenemos terapias, infinidad. Es más, tenemos hasta terapias de filosofías orientales. Tenemos yoga, acupuntura. Y todas estas terapias, yo tengo entendido que son intervenciones para mejorar la salud física o intelectual de la persona o anímicamente. Yo creo que es el concepto de terapia y que es beneficiosa para la humanidad. Eh, ¿Qué más te podría decir? Por ejemplo, todas estas corrientes del pensamiento filosófico que nacieron desde allí, todas nacieron con el beneficio de ayudar a la humanidad. El hombre empezó desde los albores de la historia. El hombre empezó a desarrollar el pensamiento y a preguntarse el por qué. Y como nadie nace sabiendo, todos necesitamos la ayuda de alguien. Cuando caemos a un pozo, como dijo alguien, nadie se ayuda solo. Tomarme de arriba y tirarme. No tiene que haber alguien que te puede tener una cuerda y jalarte para que podamos salir. En la parte emocional, psicológica y aún en la parte quirúrgica, si me tienen que intervenir quirúrgicamente un médico, es necesario que yo pueda ir a terapia. Por eso es diferente tipo de terapias que hay es para ayudar al bienestar de la humanidad. Me interesa entrar o hacer foco en la terapia psicológica. Déjame ver si entendí tu respuesta. Entiendo que fue más amplia en general, pero creo que también aplica. Me dijiste, sirve para que el ser humano esté mejor. Me dijiste, Ujú. nadie se ayuda por sí mismo. En este caso tenés un terapeuta psicológico, alguien que se sienta al frente tuyo generalmente. Esa persona te va a ayudar, te va a dar herramientas, te va a dar conocimiento, te va a escuchar Ujú. y esa es la utilidad de ir a terapia en este concepto de terapia psicológica. Ahí, ¿Es por ahí? ahí vamos, sí, excelente. Y yo quisiera agregar algo más que voy a responder a una pregunta que no me hiciste, sino que lo voy a agregar como un apéndice o como una nota a pie de página, que así como nosotros necesitamos a alguien desde los comienzos de la historia de la humanidad, tenemos un terapeuta que es esa propia voz interna que llevamos dentro, que hasta tiene el mismo sonido de nuestra propia voz cuando decimos te habla la conciencia, y es Dios. Eh, Desde la invención de la escritura, no quiero entrarme en la parte histórica, ¿no? ¿Verdad? Lo que era la historia y la prehistoria, de la historia para acá, desde la invención de la escritura, hay libros históricos, valga la redundancia, que son sagrados, entre ellos la Biblia, la palabra de Dios. En ella encontramos que a Josué Dios le dijo que meditara. Es decir, que el terapeuta que yo puedo encontrar en vos, un médico, hay un terapeuta que somos nosotros mismos con la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces Dios nos habla, no hay nadie, estoy solamente yo con Dios. Eso es la meditación terapéutica. Y a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas un hombre valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, pero te mando que medites en el libro de esta ley de día y de noche, para que todo lo que tú hagas te saldrá bien. Ya en aquella época, esto es filosofía hebrea, ¿verdad? Porque están en las páginas de la Biblia, en donde Dios nos enseña que seamos nuestro propio terapeuta sin dejar el terapeuta, ¿verdad? Porque así como nosotros dijimos anteriormente que nadie se salva solo, siempre necesitamos la ayuda de alguien. También Dios nos permite que seamos nuestro propio terapeuta frente a la Biblia y la palabra de Dios. Un libro moral que te redarguye y te hace pensar en qué estamos fallando, en qué vamos a crecer. Entonces, somos nuestro propio terapeuta a la mañana y a la noche, todos los días de nuestras vidas. Me parece un tema muy interesante y tocaste un par de ideas que me hicieron pensar. Bien, Te propongo esto, a ver. porque me parece muy interesante lo que trajiste a colación.
vamos a terminar la entrevista sobre todo el lado de la terapia psicológica y Bien, después volvemos a agarrar este tema. ¿Qué te parece? Así le damos dale, ya con bueno, la tarea lista. la tarea lista. Bien, Me sale volverte a preguntar terapeuta. sobre si pensás que la terapia psicológica puede ir mal, puede hacer que tus traumas, en vez de ser solucionados, crezcan. Si tenés un mal terapeuta que no sabe cómo tratar, o si vuelve a tratar un tema que te va generando traumas. Por ejemplo, Ujú. la imagen que tengo mentalmente es de cuando te lastimas la rodilla, ponele, te caes, te raspas la rodilla, se hace una cascarita. Si no la dejas sanar a esa cascarita, si le seguís abriendo y abriendo y abriendo, nunca se sana y te va a seguir doliendo crónicamente. Entiendo también que podés tener la metáfora de extenderla a, si tenés pus en la cascarita, la vas a tener que desinfectar también. Entonces, como Ujú. quizás sea útil hablarlo, pero quizás si no lo hablas bien, se puede agrandar el trauma. Esa es mi pregunta en realidad. Si pensás que maltratada se puede agrandar la herida que tenés psicológica. ¿Cómo lo es? Bueno, yo creo que cuando alguien va a un terapeuta, algo de fe vas a tener en esa persona. Mm, Entonces yo deposito mi fe en el médico, en el terapeuta, y yo creo que la persona que lo que me va a decir, mm, yo lo tengo que cumplir al pie de la letra. mm, Ahora, si falla, muchas veces, perdón, voy a abrir un paréntesis con mm, esto, ¿no? Muchas veces los terapeutas los han utilizado como conejillo de India, ¿no? Que lo que hoy es cierto, mañana se han dado cuenta que no. Vamos al caso de Sigmund Freud, que decía, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad mm. y hoy es cátedra. Es un libro que está en las universidades. ¿Y cómo hacemos para refutar a Sigmund Freud? Un ejemplo estoy dando. Hemos encontrado otros también dentro de lo terapéutica. Yo creo que cuando vos vas hacia un terapeuta, hoy lo que te está diciendo que hagas, yo creo que está dentro de la verdad. Aunque acá 20 años, 30 años se puede ser refutado y puede decir, no, no era por acá por el camino. Teníamos que acordarte que la mente está dividida en tres partes: área cognitiva, asociativa y evolutiva, pero hoy se encontró que hay otras facetas más que hacen de base a esta forma que está dividido el pensamiento. Así que bueno, por el momento, por hoy, yo creo que sí, cierta fe le tenemos que tener a un terapeuta a la hora de hacerse un análisis, porque caso contrario uno no va. Mm. Uno va porque tiene fe que nos va a ayudar. Me parece útil. Creo que no. Creo que le esquivaste a la respuesta de la pregunta. Creo. Vamos de vuelta. Déjame ver si te entendí. Me dijiste, entonces, esto es lo que yo escuché. Decime si es fiel a lo que vos me quisiste decir. Me dijiste por ahí lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Como que quizás cualquier hecho científico hoy es una verdad provisoria que Ahí quizás va. puede ser eh, cambiada si conseguimos una verdad más Ah, profunda que explique más bien. cosas. ¿Es por ahí, puede ser? Por ahí va ahí. Por ahí Déjame vamos. preguntarte de vuelta la pregunta si pensás que, me dijiste, hay que tenerle fe y tener como que, si el terapeuta te dice, che, tenés que ir por acá, tratar de hacerle Ujú. caso y aplicar las cosas que te diga. Pero pensás que existe la posibilidad de que salga mal la ida a terapeuta si el terapeuta no sabe cómo tratar bien tu caso, pensás que puede agrandar la herida y agrandar el problema. ¿Existe esa posibilidad? Esa es la pregunta. Yo creo que las malas praxis han existido, sí, tanto en lo psicológico como en lo físico. ¿Siguen existiendo? No soy quien para juzgarlo. Para eso hay un tribunal de disciplina, para eso hay un equipo, un departamento interno de asuntos internos, Mm, donde se debaten estos casos. Y no quiero meterme en lo que es la materia política, cuando eh, se entrelazan ahí para ocultar algunos hechos, como lo que hemos tenido en estos días, lo que fue el hospital neonatal, ¿viste? Un caso muy grave que hubo, mm, que bueno, había jefe, había gente ahí trabajando, que bueno, quién fue el culpable de esas malas praxis de esos bebés? mm, Y como no somos científicos ni jueces, yo prefiero dejarlo que lo decidan los tribunales superiores. Si hay mala praxis en lo físico, como también en lo psicológico y en lo emocional, yo creo que sí debe haber malas praxis, mm, pero no de mala fe. Que hay corrupción, que hay mm, gente que lo hace de mala fe, mm, yo creo que lamentablemente sí. Hay gente mm, que no ve las obras de recibirse de abogado para empezar pues ya saben cuál es el lado oscuro para hacer engañar gente. Hay gente que no ve las obras de recibirse de médico para hacer abortos ilegales. Puede haber uno en un millón. mm, Yo soy de lo que cree que puede haber uno en 100 millones, mm, para que se quede largo. Pero no quiero entrar en ese tema. mm, Pero vamos a lo legal y a lo moralmente correcto. mm. Yo creo que puede haber malas praxis. Sí, Ok. Me sale preguntarte sí.
¿cuál es, a tu entendimiento, una métrica para tener en cuenta a la hora de definir cuál es un buen terapeuta, un buen psicólogo Ujú. o un mal psicólogo? ¿Qué tendrías en cuenta en pos de definir eso? Bueno, yo creo que la trayectoria te hace profesional, sí. Yo Mm, creo que la trayectoria sí. No quiero decir que no le doy fe a una psicóloga de 25 años de edad. No, no, por supuesto, ella está basada en los libros. Pero yo creo que la trayectoria hace al profesional también. Porque muchas veces se equivoca en eso. mm, Y no solamente se puede llegar a equivocar, no lo digo de mala fe, mm, error que puede llegar a cometer. Pero creo que con el paso del tiempo, como te dije anteriormente, puede ir cambiando la ciencia, mm, cosas nuevas. Todos los médicos, incluso los abogados, van estudiando leyes nuevas que van saliendo. Entonces, eso es un constante, mm. una evolución constante que esto va creciendo, 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 y lo que antes era de una forma, sin perder el eje, va tomando otro aspecto, tanto en la parte, en la filosofía, en la teología, en las ciencias jurídicas y también en el caso que vos estás tocando, que es en la ciencia de la psicología. Ok, entonces una métrica muy importante de tu forma de ver las cosas es la trayectoria y el nivel Ujú. de experiencia que tiene. También me dijiste, como una contraposición, es importante seguir evolucionando y seguir estando al tanto de cuáles son las nuevas formas de pensar sobre este problema, que quizás Ujú. puede ser de alguna manera la ventaja que tienen los jóvenes contra las personas que están más experimentadas, que por ahí, no sé, por decirte, los analistas de sistemas, que creo que la tecnología es más fácil de verlo. Los analistas de sistemas que se educaron, mi viejo tiene 60 años, él se educó hace 40. Hoy por hoy, si él no se mantuvo evolucionándose y entendiendo de qué va la inteligencia artificial y cómo se hace para codificar ahora y cómo puedo tomar atajos, te quedas obsoleto. Entonces tenés como esa presión de los dos lados. El joven tiene lo nuevo, el más viejo dijo Experiencia. la experiencia. El más experimentado tiene la experiencia. Vamos por ahí. Ok. Entonces, la experiencia como un factor útil para determinar un buen terapeuta. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Me sale preguntarte si pensás que la terapia o algunos terapeutas pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, dado que por ahí puede tener más información y puede darnos respuestas más contextuales a nosotros mismos. De tanto que le hablamos, cada vez sabe más sobre nosotros, Ujú. entonces por ahí nos puede dar respuestas contextuales a nosotros, como también lo puede hacer un terapeuta, después de conocernos por mucho tiempo. ¿Cómo te suena esta idea? ¿Pensás que puede pasar? ¿Pensás que está pasando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la inteligencia artificial podría asustar un poquito. Mm, Sí puede reemplazar para agilizar algún trámite, mm, pero yo creo que ninguna tecnología puede reemplazar al hombre mismo. Y te puedo dar algunos ejemplos. Una computadora, haciendo como psicólogos, mm. le pones varias preguntas y te responde al momento. Pero la computadora no te va a servir una taza de té, un café y te va a dar un abrazo cuando te vayas. ¿Todavía? ¿Ah? ¿Todavía? Bueno, yo creo que ojalá que la inteligencia artificial no nos supere en ese aspecto. Yo creo que no hay nada mejor que un terapeuta, y esto me salgo de lo científico, Mm, un buen amigo. Un buen amigo. Aquel que no es académico, pero te mm. va a dar un abrazo, te va a servir una taza de café y te va a prestar el oído para que te escuche hablar. Decime si lo agarré. Entonces, a tu forma de ver las cosas, hoy por hoy, la terapia humano a humano es irreemplazable. Ujú. No va a haber un desplazo de eso a tu forma de ver las cosas. ¿Es así? Es así, porque yo creo que ha pasado y nos ha asustado mucho a nivel internacional cuando se cae el sistema. eh, Basamos tanto nuestra fe en nuestras propias cosas creadas con nuestras propias manos. Por eso de ahí el refrán bíblico, perdón que me Por vaya a favor. la teología, Sí, sí. porque mi filosofía de vida está basada en la teología. Entonces, hay un refrán ancestral que está en el Antiguo Testamento cuando Dios le decía a los seres humanos: maldito el hombre que confía en sí mismo, pero bendito es aquel que confía en Jehová, cuya existencia, esto está en el libro de Jeremías capítulo 17. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito será el hombre aquel que confía en Dios. ¿Por qué? Porque fue tanta la confianza en sí mismo que ya no dependía de Dios. Mm, Entonces Dios vio eso y le habla al profeta para que le hable a la humanidad, y lo leemos hasta el día de hoy. mm, En nuestros días mm. estamos leyendo esos textos bíblicos. Porque hoy tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. No me hace falta Dios, no me hace falta las máquinas, tengo una computadora, Mm. tengo todo, y no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta ir a misa, no me hace falta ir al culto, no me hace falta ir a ninguno de esos lugares, sino que yo confío en mis saber y mi inteligencia.
Me sale hacer un paralelismo con la Torre de Babel, Mm, que es a mi entender, mm, la historia que refleja este orgullo por el intelecto mm, más que por Dios. Y según lo que he escuchado, porque no es un análisis propio, este análisis que escuché es que el- los humanos yerguen la Torre de Babel en pos de querer alcanzar los cielos y reemplazar a Dios y hay dos formas de verlo, como con el Estado o con la tecnología o con un Estado totalitario tecnológico, como puede ser el caso de la utopía de la Unión Soviética o de la China moderna, de alguna manera, mm. como querer reemplazar a Dios como la cúspide de la jerarquía de valores con el Estado tecnológico. ¿Cómo te suena? Bueno, bueno, lo que es el Antiguo Testamento, los libros de historia, ¿sí? Yo sí me baso en la Biblia, pero digamos, los libros de historia es sombra y figura de lo que sucede hoy. El hombre es hombre desde que es hombre, ¿sí? Desde los albores de la historia, como digo siempre, Adán y Eva mordiendo una manzana, Mm, es el hombre hoy cayendo en la tentación de quererse vivir por sí mismo, sin la obediencia a Dios, a un Dios supremo. Así nos va y hoy tenemos las consecuencias, ¿verdad? En donde el hombre invierte más, hablando de la psicología, sin irnos del tema, ¿no? Porque mm, estamos yendo un poquito del tema. Desde la psicología, de esta terapia, que no nos hacemos terapia nosotros mismos, mm. y no buscar un terapeuta, queremos resolver todos los problemas por nuestro propio intelecto sin buscar la voluntad de Dios. A veces es cierto esto. ¿Por qué? Porque invertimos en la bolsa, invertimos en tecnología, invertimos en tantas cosas y no invertimos tiempo en pasar en la presencia de Dios, orando, rezando, yendo a la iglesia o a misa, donde quiera, para pedir la guía y la protección de Dios, a ver cómo puedo hacer yo para superarme en esta psicología que esta psicología me estás hablando vos, de cómo hacer para superarme yo mismo y poder ir a estos tipos de terapia evolutivas, pero sin dejar de lado lo que es la terapia en la presencia de Dios, que era meditar hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio adentro. Gustavo, te propongo, A ver, así como te suena, sí, si cortamos por 3 minutos literalmente sí. y tocamos este tema que me trajiste a colación que me parece muy interesante sobre la conciencia adentro nuestro, que es como un reflejo de Dios. Me interesa tocar ese tema. Tenés 2 minutos para esperar y así lo agarramos. ¿Qué Tengo te dos parece? minutos, dale, cortamos Buenísimo. y seguimos. Bien ahí. Bueno, Gustavo, estamos de vuelta. Tomamos un pequeño intervalo. Me quería parar a explorar esta idea que trajiste a colación de la conciencia siendo de alguna manera vos, de alguna manera vos mismo, pero también como la voz de Dios, de alguna manera. Y quizás como ahí podemos atar la idea de Ujú, en todos hay un poco de Dios, o como todos tenemos una chispa de divinidad, quizás vaya por ese lado. ujú. Pero te voy a ceder el micrófono, decime todo lo que te quieras explayar sobre este tema y después te quiero hacer una pregunta y poner Bueno, un par de cosas, sí. yo creo que lo que estaba señalando recién, y quiero subrayarlo y poner en contexto, de que nosotros, desde antes que existían las ciencias, Mm, ya Dios le hablaba al ser humano a través de los profetas. Arrancó con 10 mandamientos a Moisés. 10 mandamientos. Vos necesitas estos 10 mandamientos para elegir un pueblo. mm, Paradójicamente, como se lo sé decir a los compañeros de trabajo que trabajamos en la política, fíjense qué loco, ¿no? Con 10 mandamientos. No robes, no mientas, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Hoy en día en la Constitución Nacional tenemos 127 artículos y no nos ponemos de acuerdo. Y sin contar las leyes civiles, los códigos civiles, tenemos tantas y no nos ponemos de acuerdo porque lo que no existe es la voluntad. Volvemos al tema de la psicología, a las terapias. Si yo voy a un psicoanalista y yo no tengo la voluntad de cambiar, yo no voy a cambiar. Entonces no es la mala praxis del profesional, es que yo no cambio. Un profesional te dice, a ver, ¿cuántos pacientes tenés? Bueno, tengo yo como psicólogo, psicoanalista, lo que fuera, tengo 20 pacientes y trabajo en drogadicción, o gente que es adicta a los juegos, por ejemplo. Tengo 20. Y salió alguno de... No, no salió ninguno. Qué mal profesional que sos. Es que no falló el profesional, mm. es la persona la que no quiere cambiar.
Es decir, que antes que nacían todas las ciencias que hay habidas y por haber, ciencias sociales, las elementales, las básicas, la filosofía, toda la ciencia, no existía nada. Ni siquiera existía la escritura. En la invención de la escritura, ahí sí podemos hablar de historia. Cuando hablo de historia, son los textos escritos. Y uno de esos primeros textos escritos fueron precisamente los 10 mandamientos, que se escribieron en tablas. De ahí, de ahí como base y punto de partida, nacen todas las ideologías. Nacieron los pueblos, las guerras, y cada uno tenía su filosofía de vida, cómo veía a Dios. Bueno, pero siguiendo en ese contexto, fíjate que el hombre, cuando no tiene voluntad de cambiar, tanta, tanta terapia, como el punto que estás planteando, las terapias, la, hasta el fisioterapia, cuando uno tuvo un problema, che, mira, cuídate del hombro, y el tipo salió a jugar al fútbol igual, no vas a cambiar porque no hay voluntad. Entonces, está bien lo profesional, pero volvamos al punto mío, mi filosofía de vida, como digo siempre, es la teología. De ahí parten todas las ciencias. De ahí parten todas las ciencias. Entonces, entre una de ellas es esta que estás planteando vos, que es hacer meditación, hacer análisis, analizarse, meditación. Todo eso parte desde una persona y todo lo que lleva adentro se exterioriza. ¿Por qué crees vos entonces que tenemos una sociedad como la nuestra, donde todos hemos nacido con un papá, una mamá, o te crió tu abuelo, tu abuela, lo que fuera, pero tenemos una familia constituida, una constitución nacional, tenemos todo el mismo presidente, tenemos una creencia en Dios, vaga o más desarrollada, lo que fuera, y en la misma sociedad tenemos intelectuales, tenemos reos. ¿En qué falló ahí? ¿El presidente? ¿La educación? ¿La escuela? ¿La universidad? No. Es el ser humano el que decide si se va a portar bien o se va a portar mal. Yo voy a terapia, quiero ir a terapia. Voy a cambiar, ¿qué culpa tiene el médico? Y todas esas preguntas que había hecho anteriormente. ¿Puede fallar la ciencia médica? ¿Puede haber una mala praxis? Sí la puede haber. Pero una persona en el medio del campo que no tiene ningún acceso a ninguna de estas ramas del saber, a lo mejor es un buen granjero, un buen padre de familia, un gran agricultor y puede ser un ejemplo no solamente para sus hijos, sino también para la sociedad. Ok, entonces creo que la gran mayoría de la respuesta iba como rondando en torno a la voluntad, como la importancia de que las cosas se hagan con voluntad y voluntariamente. O sea, porque me planteaban recién la idea de si alguien está obligado a ir a terapia, probablemente no le vaya bien, porque no está ahí porque quiere, sino porque fue obligado. Un niño generalmente, un adolescente o alguien que está siendo obligado. Creo que eso se puede extrapolar a cualquier área de la vida. Una política o una ley que se adopta voluntariamente funciona mucho mejor que una ley impuesta. Mismo hablando de, tocamos ya un poco del comunismo Claro. desde por ahí, pero en todo ámbito de la vida, si querés tiranizar a tu esposa, a tus amigos, si querés imponerles cosas, es mucho menos efectivo que si les mostrás tu forma de ver las cosas y ellos acceden a hacerlo de esa forma. Si se accede voluntariamente, es mucho mejor. Lo mismo con los sacrificios, creo, porque también cuando vas a tener un hijo, cuando vas a casarte, cuando vas a madurar, estás sacrificando el potencial que tenés como joven, que puede ser un montón de cosas, que es la historia de Peter Pan. Peter Pan es un niño mágico, es el rey de nunca jamás, Y, pero es y un después cuando antihéroe. un Sí. antiguo bueno, yo creo, desde mi punto de vista, como siempre digo lo mismo, no me creo el dueño absoluto de la verdad, siempre me tomo como una opinión, pero yo creo que en la sociedad el ejemplo de una persona es una escuela en sí mismo. San Pablo solía decir, perdón que la memoria por ahí me falla, no sé si fue a los Gálatas, creo que les dijo, eh, a los corintios, a los griegos, le dijo, señores, ¿no les hace falta carta de recomendación cuando ustedes ya deberían tener una conducta que hablen más que sus propias palabras? Miren, vosotros, en el lenguaje español antiguo, decía, vosotros sois cartas leídas, no escritas en papel, sino en sus propios corazones, en sus propias vidas. Así que despojémonos de este peso
esta carga, esta mochila que llevamos, ante tanta nube de testigos que tenemos por delante. Bueno, dadas las claras, hace 2000 años atrás que se escribió este texto, esta carta, yo me estoy diciendo que el ejemplo mío, mi conducta, mis palabras, es en sí mismo un ejemplo. Entonces, la persona que no quiere una terapia, no, yo no voy a ir porque me obligan y demás, pero vos lo vas a ver reflejado en la persona que te está mandando a la terapia. Porque quien te manda a la terapia no tiene una conducta, voy a decir, uno va a ir sin ganas. ¿Por qué? Porque un ejemplo vale mucho más que 1000 palabras. Gustavo, Sí. déjame preguntarte, te voy a hacer una proposición, te Ujú, voy a mostrar un poquito, que trato de esconderlo todo lo más que puedo en este tipo de entrevistas, te voy a mostrar un poquito de cómo pienso y me interesa tener tu eh, forma de ver las cosas y ver cómo recibís esto. ujú, Dios es una trinidad. ujú, Es un Dios monoteísta, lo cual significa que es un solo Dios, pero tiene tres tipos de naturalezas, de alguna manera. ujú, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que Dios Padre y Dios Hijo es más evidente y más evidente, se explica solo de alguna ujú, manera. El más misterioso de esos tres es el Espíritu Santo, que por ahí es muy difícil eh, ser puntilloso en cuanto a qué se refiere el Espíritu Santo. Te hago esta proposición, decime cómo te suena. Dios Padre, la forma en la cual yo lo entiendo, Dios Padre hace referencia a el bien en sí mismo como una abstracción, como la idea de lo mejor posible ujú, en sí mismo, una idea. Dios Hijo es Jesús, es la encarnación del arquetipo del héroe. La mejor forma de actuar ujú. siendo un ser humano está encarnada por Jesús. Entonces, ahí tenés el Dios Padre, el Dios Hijo, Jesús encarnando a Dios Padre. Entonces ahí tenés como las dos partes, a mi entender, más evidentes de qué significa cada una de las dos cosas. La tercera pata de esa Trinidad es el Espíritu Santo. La forma en la cual yo lo entiendo, que por eso me quería seguir esta entrevista más allá de la psicología, que ya nos desconectamos y estamos hablando de otra cosa. Sí, no fui un poquito La ya. mejor, la mejor. Sí. Me hablaste de la voz de la conciencia. Ujú, A mi entender, a eso hace referencia el Espíritu Santo, porque es una voz, vos me dijiste que sos vos mismo. sí. Yo me atrevo a diferir con eso. Creo que es una voz que no sos vos mismo, que Ujú, no podés callar. Porque si fuera vos mismo, como que podrías, no sé, elegir pensar en otra cosa, ¿me entendés? O ujú, distraerte. Pero claro. incluso si elegís distraerte y querés tiranizar esa voz y querés callarla, sale y emerge y te dice, estás fallando y deberías estar haciendo esto. Como que te muestra qué es lo que deberías estar haciendo, te muestra qué es lo mejor, te muestra tus fallos morales cuando estás a la noche en tu cama, son las 2 de la mañana y te levantás y así se te empieza a rolar la película de qué deberías estar haciendo y cómo estás fallando. Entonces, difiero en que seamos nosotros mismos, creo Ujú, que es algo más y creo que esa voz de la conciencia lo tenemos todos. Me sale la imagen de Pinocho que tiene a Pepito el Grillo. sí. Entonces, la voz de la conciencia siendo algo que, como un, con toda esta analogía del grillo, es como que nos molesta, que no nos deja dormir de alguna Dormir. manera. Entonces, ¿cómo te suena esta idea o esta interpretación de la significancia de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo particularmente? ¿Pensás que tiene un sentido que hace clic de alguna manera o pensás que le estoy agarrando? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que con el tema de la voz de la conciencia, cuando yo decía, me hacía referencia de que eh, el sonido de nuestra propia voz, Mm, quise decir que es Dios hablándonos al corazón, pero con el sonido de nuestra propia voz. ujú, Es decir, ahí nosotros le llamamos la voz de la conciencia, que en realidad la voz de la conciencia es Dios. ujú, Porque mucha gente dice, bueno, yo escuché, o cuando leemos los textos sagrados, mm. decimos que Dios le habló al profeta y escuchó una voz, ¿no? Eso. Pensamos que Dios se va a escuchar con una voz. Y no, y es tu misma conciencia, la misma mi conciencia, y está con el sonido de nuestra propia voz. ¿Pensás que esta voz de la conciencia hace referencia al Espíritu Santo? ¿O pensás que es un reflejo de Dios Padre? O sea, como con qué naturaleza de la Trinidad lo identificas más a esta voz de Dios adentro nuestro. ¿Con Dios Padre o con Dios Espíritu Santo? ¿Cómo lo es? Bueno, el, es- el espíritu, dice la Sagrada Escritura, lo dice de esta manera. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran en espíritu también y en verdad. Porque si bien es cierto, yo te digo a vos mismo o a mí mismo, somos cuerpo, alma y espíritu, porque estamos viendo un solo ser. Eso es Dios. No son tres partes, sino es un mismo ser que tiene estas tres facetas, por así decirlo, que es el Dios creador,
la imagen de Jesús cuando bajó a la tierra, que es el Cristo eterno, Mm. y el Espíritu cuando él se va, vuelve al trono, Cristo dice, yo le enviaré el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es Dios. No son dos personas distintas, sino que es el mismo Dios, que está grabado adentro de nuestros cuerpos, porque voy a decir, ¿cómo puede ser que yo no creo en Dios o me quiero independizar de Dios? Explícame cómo vos es- vas a actuar de diferente manera y hay una voz adentro que te dice no lo hagas o estás pecando, estás cometiendo un error. eh, el solo pestañear Ujú. es involuntario, el latido del corazón es involuntario, el respirar, los pulmones, también es un acto involuntario. Entonces vos tenés muchos actos involuntarios y hasta la misma voz de la conciencia que es involuntario, decir, hasta llega un momento de decir, pero no soy yo, no somos nosotros. Es Dios viviendo adentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, por ese lado quiero darte esta explicación para ampliar un poquito más el tema, que muchas veces cuando nosotros actuamos de diferentes maneras, es que ya tenemos una preexistencia. Algunos no creen en la predestinación. San Pablo le decía a los efesios, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que hagamos buenas obras y anduviésemos por ellas. A los efesios le decía eso. Fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo para que hagamos buenas obras y anduviésemos por ellas. Es decir, el hacer buenas obras es innato, es natural en el ser humano. Mm. No es una opción, es algo natural. Hacerlo lo incorrecto está mal. Entonces, al hacerlo bueno y viene alguna tentación, cual Adán en el paraíso o Eva, ¿viste? ¿Qué tal con la manzana? Bueno, cuando viene esa tentación del robar o del mentir o el querer ultrajar o sobrepasar sobre una persona, automáticamente, sin haber leído el libro ni texto, hay una voz adentro tuyo que nos está diciendo, estás actuando mal. Y ese es el punto que nos fuimos un poquito del tema, que era la terapia. Mm. Esa terapia te la da en la meditación diaria, Mm. meditando en la Biblia Mm. de día y luego por la noche, para que todo lo que hagas, dice el Señor, que te salga bien. Déjame redondearlo con esto. Ujú, Entonces, decime si entendía, tu forma de ver las cosas, la voz de la conciencia que tenemos, que sentimos adentro nuestro, ujú. es una reflexión, un reflejo más de Dios Padre a tu forma de ver las cosas que de Dios Espíritu. Me hablaste de que a tu forma de ver las cosas son tres capas de lo Mismo mismo, ser. digamos. Pero, como tío, creo que es más fácil ver la diferencia entre Jesús y Dios Padre porque nos la explica más la Biblia y creo que el misterio de el Espíritu Santo, o en inglés también le dicen el fantasma santo, eh, o el fantasma sagrado, sí, como que son, Son traducciones. sí, son, sí, Interpretaciones. sí, le dicen The Holy Holy Spirit y Spirit. Holy Ghost, tienen las dos. Ujú. Entonces, bueno, pero por ahí no es tan explícito la significancia de esta tercera Persona. naturaleza, claro, de esta tercera persona de la Trinidad, que es parte de Dios, a mi entender, o sea, como yo lo entiendo, le doy un raciocinio, es Claro. a través de, es la voz de la conciencia que nos guía y que tiene un aspecto de divinidad, pero déjame ver si yo entendí tu forma de ver las cosas, Sí. vos lo igualás más o lo relacionás más con Dios Padre que con el Espíritu Santo. ¿Es así? Y cómo entendés de alguna manera o a qué atribuís el Espíritu Santo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en ese punto lo voy a dejar lo voy a subrayar para aclararlo. Voy a volver sobre el punto. Em, no soy el dueño absoluto de la verdad. Hay diferentes escuelas, Ujú. diferentes corrientes del pensamiento, y así como también se dividió la iglesia en diferentes formas, en algunos no creen en el mover del Espíritu Santo, piensan que es una fuerza, Mm. otros piensan que es una paloma, Mm. otros piensan que le va dando nombre porque tenés que poner un nombre a algo que vos no ves. Entonces de ahí se empezaron a diferenciar las iglesias y se empezaron a ramificar las iglesias. Es decir, no pretendo yo ahora con una charla para lo mejor de 10 minutos, 15 minutos, explicarte la divinidad. Eso lo vas a aprender a personalizarlo. Mm. Se hace una persona, ya no es
una parte que Dios envía, un soplo o una bendición, sino que se te transforma en un ser que habla dentro tuyo, que es la voz de la conciencia. Eso viene junto con la genética. Se produce el óvulo, nace un ser humano, hay un espíritu, que sos vos, que soy yo. Y junto con el espíritu está el Espíritu Santo, que es la voz de la conciencia. Eso va a ser tu guía para toda la vida, así hayamos nacido en medio del campo, lejos de todas estas disciplinas, donde te voy a decir qué está bien y qué está mal. ¿Lo vemos Eso, parecido entonces? ¿Mm? ¿Lo vemos parecido Ahí entonces? está, claro. Quería aclarar un poquito, aunque podemos diferenciar algunos temas que no los vamos a solucionar en una peatonal en 5 minutos. Podríamos explayar un poquito más con otros manuales, porque, te voy a repetir, mi filosofía de vida es la teología, en la cual siempre me he basado, he leído filosofía, he leído otros pensamientos, otros pensadores, pero siempre yo uso como base y punto de partida, uso que la Biblia, la palabra de Dios, y ahí nacen todas las demás ciencias sociales. Gustavo, creo que estamos batiendo récord. Creo que esta ha sido la entrevista más larga, como tenemos parte uno, parte 2. Gustavo, Podemos tomar un café si queréis claro, sí, en otro momento. ya la seguiremos. Gustavo, muchas gracias por tu respuesta, Por gracias por favor, tu perfecto. tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Che. Muchas gracias. Javier, ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? mejor ahora que te veo. Bueno, me alegro. Javier, ¿para qué sirve la terapia en tu forma de ver las cosas? Para mí es una forma de introspección y para poder darme el momento para pensar en mis cosas, en lo que quiero, en lo que hago, en lo que quiero hacer y en lo que quiero dejar de hacer. Es un momento personal, me parece. Sí, Ok, me hablaste, la palabra que usaste fue introspección. sí, Es como esa es la utilidad sí, más grande o una de las utilidades que le encontrás a la terapia. ¿Es así? sí. Sí, me parece que está bueno hacerlo con un profesional que haya estudiado, que te pueda dar una visión quizá neutral, ¿no? De las cosas. Eso, me parece que está bueno. Javier, ¿pensás que puede salir mal de alguna manera en el sentido de vas a terapia y quizás existe la posibilidad de que se agrande un trauma que tenés con un terapeuta que por ahí no es un buen terapeuta? La imagen que he tenido esta tarde con esta pregunta es como una lastimadura que te lastimas, te raspas la rodilla, se te hace una cascarita y como que tenés que dejarla sanar a la cascarita. Si la seguís abriendo, por ahí no sana la cascarita, ¿me entendés? No sana tu cuerpo. Entonces, como esa era la idea que tuve toda esta tarde. Mi pregunta de vuelta es si pensás que existe la posibilidad de que se agrande el trauma si no tenés un terapeuta que sepa tratar bien el problema que le estás llevando. ¿Cómo te suena? Entiendo. Tomando la metáfora de la cascarita, para evitar a veces que haya una sepsis, si no me equivoco, una infección, lo que hay que hacer a veces es limpiar bien para que después haga la cascarita, porque a veces hace la cascarita y hay abajo una infección. Entonces, tomando esa metáfora, creo que hay que diferenciar lo que es a veces el trauma del terapeuta. ¿No? A veces el terapeuta no puede ser que sea malo, ¿no? Como existen profesionales de la salud o profesionales abogados, por ejemplo, yo soy abogado, que son malos y hacen malas praxis. También hay malas praxis psicológicas, ¿no? De terapeutas que no son buenos. Pero otra cosa es el trauma y el tratamiento del trauma, ¿no? Yo sí creo que el trauma, si es tratado con un profesional que es efectivo y que es bueno, me parece que se puede superar, ¿no? Quizá el tiempo, sí, yo creo que el tiempo es una gran ayuda y que ayuda a curar los problemas de la gente, los problemas en particular, pero creo que con el tratamiento de un buen terapeuta se pueden lograr grandes cosas y grandes cambios. Déjame ver si lo agarré. Entonces, vos sabés que me agarraste justo la otra parte de la metáfora, la estuve haciendo toda la tarde a esa aclaración de, bueno, quizás la cascarita tenga que ser limpiada también, entonces no, Claro. no digo que no limpiarla o no tener el tratamiento de terapia, que sería la correlación, sino si puede salir mal. Pero bueno, me parece chistoso que te tomaste el trabajo de extender la metáfora, me parece muy útil. Entonces, puede llegar a pasar que eh, se agrande el trauma si el terapeuta no es bueno. Entonces, me hiciste la aclaración, así como hay malos abogados, malas praxis en distintas otras áreas, también existe la mala praxis en
el área de la psicología. Sin duda. Puede llegar a pasar y puedes llegar a tener una mala experiencia. De igual manera, eso no quita que sea útil tratar los traumas. Una cosa no anula la otra, sino conviven de alguna manera. Ok, en esa nota, ¿cuál es la métrica o cuál es la forma que vos tenés de definir cuál es un buen terapeuta en contraposición a un mal terapeuta? ¿En qué te fijarías vos? En particular, lo primero que trato es, porque he hecho terapia y he dejado de hacer terapia también, y lo que trato de hacer primero es si pego buena onda con el terapeuta, o sea, si hay empatía por parte del terapeuta, si hay una buena recepción y contención también del problema terapéutico. Y después, creo yo que después, bueno, obviamente los consejos, ¿no? Del terapeuta. Yo he tenido amigos que han tenido malas experiencias terapéuticas con profesionales que quizá o no pegaron onda o no los comprendían o el terapeuta tenía una visión sesgada, suponte, de las cosas, ¿no? Me acuerdo una nota en particular, un amigo mío gay quería ir a terapia justamente por esto. El terapeuta lo quería como reconducir hacia la heterosexualidad, ¿no? Mm. Entonces, obviamente, no iba a funcionar nunca el espacio de terapia con esa situación, ¿no? Con una persona gay queriendo afrontar su sexualidad y un terapeuta diciendo, no, vos sos heterosexual. Mm. Quizá porque se inmiscuyen creencias particulares, ¿no? Eso haría que, creo yo, que un terapeuta le esté pifiando en el Mm. laburo terapéutico, ¿no? Pero bueno, creo yo que para una buena terapia hay un 50% por parte del terapiado Mm. y un 50% por parte del profesional. Déjame ver si lo agarré. Entonces, a tu forma de ver las cosas, lo que hace a un buen terapeuta es la confianza que tenés, me dijiste, pegar onda, usaste esas palabras. Crear un vínculo de confianza creo que es lo primero, empatía por sobre todas las cosas también, ¿no? Por parte del profesional con la persona que requiere la terapia. Y después los buenos consejos, ¿no? O sea, no entregar su vida a un terapeuta que te vaya a aconsejar mal, ¿no? Tener un poco de criterio, ¿no? Eh, Ese punto que hiciste me parece muy importante también. Creo que repetiste y quedó claro el qué hace en tu forma de ver las cosas a un buen terapeuta. Me pareció muy interesante lo que marcaste de lo que hace a un terapeuta ser un mal terapeuta, que es esto de quizás si tenés una visión sobre las cosas, estás poniendo, déjame proponerte esto, decime si estás de acuerdo o no. El meter tu juicio de valor y querer imponerlo en la otra persona. En este claro. caso que me hablaste de tu amigo que era gay, que iba a tratar de hablar sobre esta situación que estaba viviendo, el terapeuta le decía, no, bueno, en realidad vos no sos gay. Entonces como que querer meterle su forma de ver las cosas, imponerla a el paciente de alguna manera. Y quizás también, si me permitís la contraposición, muchas personas que, sobre todo jóvenes, que no saben para dónde va su vida, si hay un terapeuta que está sesgado por la ideología de género, puede plantearle, no, bueno, esta feminidad que estás sintiendo en realidad significa que vos naciste hombre, pero en realidad te identificas como mujer y deberías convertirte en mujer. Y también, no sé si es tan problemático acá en Argentina, pero en Estados Unidos sé que ha habido mucho más de ese tipo de problemas. Entonces, bueno, volviendo al punto, algo que, decime cómo lo ves. Lo que puede hacer a un mal terapeuta, a un terapeuta, ser un mal terapeuta es querer imponer sus propias ideas en el paciente en vez de tratar de entender qué es lo que piensa el paciente y ayudar a que el paciente se replantee qué es lo que piensa y qué es cómo debería seguir por su vida. Total, creo que un buen terapeuta, desde donde trabajo y desde donde estudié, ¿no? Mm. Creo que un buen terapeuta creo que debe primero observar al paciente, ver en qué situación está, respetar los procesos del paciente y bueno, ayudar y darle herramientas para poder enfrentar lo que quiere enfrentar el paciente, ¿no? Lo que quiera tratar. Empecé la nota diciéndote que es un espacio personal, en mi caso yo lo utilizo como un espacio de reflexión personal, en el cual le cuento a una persona que es un profesional un problema y esta persona me da herramientas o me daba herramientas para abordar ese problema. Que yo las puedo usar o no las puedo usar, porque mil veces uno puede escuchar los consejos de amigos, de profesionales y hacer totalmente lo contrario, ¿no? Pero creo que tiene que estar también la voluntad del paciente ahí en ver el espacio y sacarle el fruto, ¿no? Eso. Lo hablamos bastante, lo hablé bastante con distintas personas esta tarde, decime cómo te suena, como una precondición de que la terapia sea exitosa es que las dos partes tengan el mismo objetivo. Tu objetivo es solucionar este problema,
vas a confiar en el terapeuta y vas a decir la verdad. Claro. Y el terapeuta tiene que tener el mismo objetivo en mente, que es que vos soluciones este problema. Y que los dos entren, me hablaste de la voluntad, que los dos entren voluntariamente en este proceso, en contraposición a que te obliguen a ir a terapia. Por ejemplo, los Ah. padres que te obligan y como que si ya no querés ir, eh, raramente funciona algo que está empujado. ¿Cómo te suena esto? Me suena, estoy de acuerdo. Creo que las cosas que se hacen por obligado en general no salen bien y me parece que hay que respetar los tiempos, la voluntad y la libertad de las personas. Y el espacio terapéutico tiene que ser un espacio íntimo de esa persona, con el profesional, nada, guardando todos los cuidados de un espacio seguro y un espacio profesional, donde el profesional pueda darte herramientas para enfrentar o atravesar el problema que esa persona le está sucediendo, ¿no? Eso pienso. Javier, ¿qué te parece la idea de que la inteligencia artificial, siendo que nos conoce en profundidad y que de tanto que le hablamos, ya nos conoce y como que tiene un contexto de cómo pensamos, cuáles son nuestros intereses, depende de qué tanto le quieras contar de cosas personales, va a tener esa información, así como le contás al terapeuta? ¿Pensás que la inteligencia artificial podría reemplazar ese espacio de terapia o al terapeuta humano? ¿Cuáles son tus ideas sobre esto? Mirá, creo que en cuanto a los avances de la inteligencia artificial, nadie sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque eso es una realidad. Nadie tiene todavía una bola del futuro para poder ver a dónde va a terminar esto de la inteligencia artificial. Sí sé que por ahora la inteligencia artificial no puede suplantar a un humano, ¿no? En cuanto desde la calidez o la gestualidad, que muchas veces en la terapia se da, o sea, desde la gestualidad de un abrazo, un terapeuta contiene muchas veces a través de un abrazo a una persona y parece que no, pero es efectivo realmente con esa situación y eso es una calidad netamente humana, netamente humana. Que hoy por hoy no sé si la inteligencia artificial va a desarrollar un robot que te pueda llegar a dar un abrazo específico, pero bueno, es una situación muy particular. Sí sé que ha avanzado muchísimo la inteligencia artificial en otros campos, en la medicina, en la abogacía, y que se habla mucho de que va a reemplazar muchos de los profesionales que hoy ejercemos. Creo que lo que nos va a diferenciar en un futuro de la inteligencia artificial va a ser nuestra singularidad humana, ¿no? La espontaneidad, la calidez, la gestualidad, el contacto humano con las personas. Déjame ver si lo agarré. Entonces, de tu forma de ver las cosas, potencialmente en el futuro podría reemplazar la inteligencia artificial a algunos terapeutas, como quizás hay alguien que le es útil hablar con una máquina más allá del robot. Quizás el robot también puede ser una buena parte, como eventualmente si hay robots y pueden abrazar, también como vas a un lugar físico a hacerlo, pero también te pones los auriculares, hablas con ChatGPT y quizás le puedes contar tus problemas. Eventualmente quizás pueda reemplazar a un terapeuta, pero si entendí a tu forma de ver las cosas, todavía no está no está listo tecnológicamente la inteligencia artificial para suplantarlo hoy por hoy. ¿Es por ahí? Yo creo que no va a poder suplantar la espontaneidad humana, ¿entendés? Lo que nos hace únicos e irrepetibles quizá, porque no hay que olvidarse que detrás de la inteligencia artificial hay cálculos aritméticos, numéricos, o sea, hay operaciones que se hacen y que en base a eso te da una respuesta, ¿no? O sea, en base a una respuesta, sacan el archivo, tiene una respuesta porque una vez repetida aprendió de eso y te está dando una respuesta elaborada, por lo menos hasta ahora. Creo yo que lo que no va a poder suplantar es la creatividad humana o la singularidad humana. Ojalá que no, porque creo que va a ser el fin de una era, ¿no? El fin de una era humana. Eh, pero bueno, por eso, es más, he escuchado que de las últimas carreras quizá en ser suplantadas por inteligencia artificial puede llegar a ser la psicología. Por el contacto humano que uno necesita, por la empatía que uno necesita en determinada situación, no solo por la contención que te hacía mención al principio, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá que sea un gran avance, un gran aporte, obvio, como una herramienta más para el ser humano, pero bueno, que no quede suplantado a nadie, ¿no? Que haya espacio para todos, incluso para la IA. Javier, última pregunta. ¿Pensás que sería bueno o útil para todos, énfasis en todos, tener sesiones de terapia regularmente?
Yo recomiendo más que sesiones de terapia, un momento de introspección a la semana, uno con uno mismo, con que suene medio loco y quizás sea tachado de loco, uno que pueda hablarse a uno mismo y poder sacar quizá un poco los sentimientos, los pensamientos que uno tiene, incluso si uno puede volcarlos en el papel, me parece totalmente efectivo. La terapia es una herramienta como las herramientas que podemos ir, suponte inglés, suponte herramientas que nos van a enriquecer de determinada forma. Yo, los momentos que he ido a terapia han sido momentos en los cuales necesitado de una mirada externa, de consejos y de herramientas para atravesar ciertas situaciones humanas, sociales, de trabajo que me sucedían en mi vida y bueno, gracias al aporte terapéutico de una profesional recibida de la universidad, pude abordar temas álgidos de mi vida y darle una solución buena para mí, fructífera. Déjame ver si lo agarré. Entonces, en tu experiencia personal fue muy bueno ir a terapia. Lo recomiendo, recomiendo el ir a terapia. Si usted no puede ir a terapia, tómese un momento de introspección porque la vida pasa muy rápido y a veces uno anda en piloto automático y no se da cuenta. Hay gente que a veces el ir a terapia no le hace falta y reza o acude a una guía espiritual. Me parece bien, me parece bien. Incluso a veces un amigo es una buena posición para poder volcarle los problemas que uno tiene y ver qué herramienta me puede aportar ese amigo. El profesional, el terapeuta, es un profesional obviamente que estudió, que tiene un título universitario, que tiene herramientas universitarias incluso para poder abordar enfermedades mentales como son la depresión, la ansiedad, la angustia, que a veces el ser humano normal, común de a pie, en una mera introspección no puede llegar, no puede lograr. Entonces, ¿recomiendo ir a terapia? Sí, lo recomiendo. En mi fuero íntimo lo recomiendo enfáticamente. A todos mis amigos, amigas, familiares, siempre recomiendo un momento de introspección. El caso que no pueda hacer, guía espiritual, momentos de introspección, hablar solo, escribir, me parece fundamental por cómo se mueve el mundo y la vorágine que se mueve el mundo. Creo que no lo agarré. Por favor, chequeame. Me dijiste, ¿recomendás ir a terapia en tu forma de ver las cosas personalmente? ¿Pensás que es algo bueno? Me dijiste, si no podés ir a terapia, tenés otras herramientas. O quizás también me dijiste, si no querés ir a terapia, quizás hay otras cosas que te puedan ayudar. Déjame redondearlo con la pregunta porque creo que no está respondida la pregunta, decime cómo lo ves. Esto de, ¿pensás que es bueno para todos o que podría ser bueno para todos? O quizás hay algunas personas que otras herramientas como las que mencionaste, como el acompañamiento espiritual o la meditación o escribirte a vos mismo, quizás serían más útiles. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que es bueno y útil para todos en distintos grados? ¿O pensás que hay algunas personas que están exentas de la utilidad de la terapia? ¿Cómo te suena? Me hace mucho ruido el aplicar las cosas a la generalidad, ¿no? Que todos hagan algo, que todos, me parece, por mi forma de ser, no trato de no imponer a todos, pero sí es algo una herramienta que recomiendo ampliamente. Y el que no pueda, bueno, lo que dije anteriormente, ¿no? O sea, recurrir a otro tipo de herramientas. Pero ojalá todo el mundo hiciera terapia y pudiera escuchar en la voz de un neutral nuevas herramientas y aplicarlas en la vida diaria. Me parecería espectacular. Pero bueno, es difícil. Javier, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Dale, gusto. gracias, Me un diste gusto. mucho más que 2 minutos, así que Ah, muchas bueno, gracias, hermano. gracias, ¿eh? Karina, Sí, ¿para qué sirve la terapia en tu forma de ver las cosas? a mí me parece fundamental la terapia. Mm. Creo que la única forma de asumir ciertas cosas y evolucionar emocionalmente es hacer terapia. Todos deberíamos hacer terapia siempre. Ok, ya me estás respondiendo como me estás matando dos pájaros con un tiro. Ok, entonces sirve para asumir cosas y como resolver ciertos problemas. ¿Es por ahí la utilidad que le encontrás a la terapia? No, yo creo que la terapia te ayuda a evolucionar emocionalmente. Esa es Y la inteligencia emocional a mí me parece fundamental para poder asumir y afrontar ciertas cuestiones que
nos pasan a todos en la vida. Mientras más evolucionados emocionalmente estemos, mejor vamos a estar preparados para soportar y afrontar lo que nos pase, Ok, más o menos grave, digamos. entonces es una cuestión de la utilidad que le encontrás, decime si lo agarré esta vez, es Sí, evolucionar emocionalmente. Ese es el concepto, la sí, utilidad central en pos de asumir ciertos problemas y poder solucionar ciertos otros problemas, pero a través de esta evolución emocional. ¿Es por sí. ahí? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. La inteligencia emocional creo que deberíamos desarrollarla más todos. Y la terapia, para eso, me parece fundamental. Es como el médico en lo físico y la terapia en lo emocional. Ahora que tocaste el médico en lo físico, déjame hacer esa transición a la segunda pregunta. Estuve pensando toda esta tarde con una metáfora o una imagen, mejor dicho, de cuando te lastimas y te raspas, si te hace una cascarita, y por ahí si tenés que limpiar la cascarita y como que tenés que no se infecte, eso sería ir eh, al Médico. terapeuta. Sí, Sí, en, al en la, terapeuta, la bien, sí. analogía, ir al terapeuta, pero cuando estás constantemente rascando esa cascarita, nunca se puede curar. Entonces, mi pregunta con esta imagen que te acabo de pintar es si pensás que en algún caso, me dijiste, todos deberían hacer terapia todo el Siempre. tiempo, siempre, como que lo ves como algo muy positivo. ¿Pensás que existe la posibilidad de que si el terapeuta no es un buen terapeuta o no sabe tratar la situación particularmente que estás llevando, puede llegar a ser dañino de alguna manera o puede llevar a que se agrande el trauma y que no sea positivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, así como en lo médico y en lo físico hay buenos médicos y hay otros que no son tanto y que no dan con la tecla y que, o sea, creo que la terapia, el terapeuta también es un profesional. Hay buenos, hay no tan buenos. Mm. Eh, Me parece que también si vos evolucionás emocionalmente, también tenés más capacidades de poder autoanalizar si esa terapia y esa cura que vos estás haciendo te está sirviendo o no. Me tiraste la transición a la tercera pregunta. ¿Cuál es, en tu entendimiento, la métrica que puedes usar para definir si un terapeuta es un buen terapeuta o un mal terapeuta? Me dijiste, si vos estás evolucionado emocionalmente, lo vas a poder detectar. Pero ¿cuál sería esa base? Como, ¿cuál sería la métrica para saber si es un buen o un mal terapeuta? ¿Y cuánto podés ir mejorando vos en tus... creo que uno va a un terapeuta porque en algún punto no podés resolver ciertas situaciones. De alguna manera te direcciona, te ayuda, te encamina. No lo resolves vos, pero con las herramientas que él te da. Evidentemente, si no podés, si no evolucionás con eso, y a lo mejor no es el terapeuta, no es que sea un mal terapeuta, pero a lo mejor no es el terapeuta que encaja con tu personalidad y con lo que vos necesitas. Básicamente eso. Y creo que también hay, yo digo siempre, todo el mundo siempre necesitaría hacer terapia. Bueno, pero hay momentos más graves, hay situaciones menos graves, pero bueno, eso depende de cada uno y de cómo va evolucionando cada uno. Ok, entonces, decime si lo agarré, es una cuestión de prueba y error, pero como no es algo que, a mi entender, por la respuesta que me diste, no es algo que te vayas a dar cuenta en el primer encuentro, No, sino que claro. con la evolución del proceso estás entrando, decime cómo suena esto, durante la tarde estuvimos hablando con algunas personas sobre las precondiciones para una terapia exitosa y una de las que hablamos es el ingreso voluntario a esta terapia. Entonces, el Sí, terapeuta tiene que querer que vos mejores, vos tenés que querer mejorar, entonces ahí tenés un objetivo en conjunto sí, y los dos entran voluntariamente. así El es. terapeuta quiere ayudarte y vos querés que el terapeuta te ayude en pos de eso, confías en él y le decís la verdad. Creo que es importante también para arreglar las cosas decir la verdad. Entonces, ahí tenés las precondiciones para una terapia exitosa. Sí. Entonces, ¿por qué me agarré de eso? Estábamos hablando de, Creo que la voluntad es fundamental, ¿no? sí, y esto que me decías de, como que es un proceso a tu forma de ver las cosas, entonces vas, primero, esa es la precondición para que sea exitosa, teniendo provisto que eso ya está contemplado, Sí, vas un tiempo y evalúas si, con el esfuerzo que estás poniendo, si te está sirviendo la sesión o no, y ahí te das exacto. cuenta si ese terapeuta es para vos o tenés que buscar a otra persona para hacer el cambio que necesitas. ¿Es por Sí, ahí? sí, es por ahí, es por ahí.
es una prueba y error. Muchas veces uno va a un terapeuta una vez y dice, no, yo con esta no, no. Hay una cuestión de feeling también, ¿no? Tenés que poder sentir cómodo con alguien a quien vos le abrís tu intimidad y sobre todo algo tan delicado como tu emocionalidad y tus sentimientos. Evidentemente tenés que confiar en esa persona, ¿no? Más allá de la voluntad de hacerlo. Tenés que llegar a un punto donde confíes en alguien que va a tratar una cosa tan delicada como esa. Fundamental. Ok, entonces la confianza es una también, otra métrica. Confianza me hablaste del feeling también, como Sí, sentirte cómodo con esa persona. exactamente, sí, claro que sí, porque, no sé, me ha pasado a mí de hacer terapia con una excelente terapeuta, doctora y demás, que siempre me trató de usted y fue muy de mantener la distancia y a mí en ese momento no me sirvió. Yo en ese momento necesitaba contención. Y me fui de ahí, más allá de que tenían las mejores referencias de esta persona, pero no tuve feeling en ese momento. No en ese momento. Entonces también es muy particular eso, ¿no? ¿Con quién te vas a sentir que tenés la comodidad de poder abrirte emocionalmente? Es una cosa súper delicada. Cari, ¿pensás que en esta nueva onda tecnológica que estamos entrando, que estamos continuando de alguna manera, por ahí cuando hablas con la inteligencia artificial sabe cómo pensás, sabe darte respuestas contextuales a vos? Me sale preguntarte si pensás que en este ida y vuelta de hacerte conocer por la inteligencia artificial o permitir que la inteligencia artificial te conozca, si pensás que esta área tan humana al día de hoy de la terapia, de que necesitas un ser humano entrenado para esto, puede ser reemplazada al terapeuta humano por la inteligencia artificial. ¿Pensás que puede llegar? Jamás, jamás. La inteligencia artificial es maravillosa. Acabo de hacer una diplomatura en inteligencia artificial, pero también creo que nunca, nunca, jamás, por más que tengamos toda la ciencia atrás, podría reemplazar la interacción con un humano. Ok, entonces el humano, por ser humano, es irreemplazable porque el humano siente como vos sentís, ¿es por ahí? Porque me parece que la inteligencia artificial, por más que tenga muchísimas herramientas y todo lo que tiene, no ha llegado todavía Mm. a poder reemplazar a un humano. En lo más delicado, en las fibras, en lo más sutil, no llegó todavía ahí. El término, decime si es útil este término en este contexto, es las emociones, todavía no puede sentir emociones, no puede entender emociones. Creo que en todo este desarrollo tecnológico también está el avance de cómo pensaría, porque la inteligencia artificial hace eso, ¿no? Es una cierta inteligencia que es artificial con toda la información que tiene y es súper efectiva, pero a mí me parece que todavía no está al nivel de un humano. Ok, te lo dejo ahí. La última pregunta creo que ya la respondiste, que mi última pregunta iba a ser si en tu forma de ver las cosas, si a todos, énfasis en todos, les sería útil hacer terapia regularmente. Sí, tampoco creo en la terapia eterna, ¿no? No, Mm. no me simpatiza el término dependencia de terapia.